A un nivel básico, el deber de la policía es proteger a los ciudadanos comunes y asegurarse de que nuestras leyes y regulaciones se estén cumpliendo. Pero para algunos miembros de las fuerzas del orden, el poder que obtienen como figuras de autoridad los envalentona a llevar a cabo sus deseos más retorcidos y profundos. En el episodio de hoy veremos solo algunos de estos casos mientras analizamos a dos policías que resultaron ser asesinos seriales. David Allen Gore. David Alan Gore nació en Florida en 1953 y desde joven mostró comportamientos problemáticos durante su adolescencia. Lo despidieron de su primer trabajo como encargado de gasolinera después de que su jefe descubriera un agujero en el baño de mujeres, que Gore usaba para espiar a clientas desprevenidas. Aunque nunca fue empleado oficialmente como miembro de las fuerzas del orden, se convirtió en ayudante voluntario del sheriff cuando era adulto y en varias ocasiones usó su placa para cometer algunos de sus crímenes. Gore no actuaba solo como asesino, tenía un cómplice, su primo, Fred Waterfield, quien era un año mayor y originario de Nueva Jersey. Luego, los medios llamarían a estos dos hombres los primos asesinos. La pareja operaba en las áreas de Vero Beach y el condado de Indian River, en Florida, durante la década de 1980. Gore y Waterfield atacaron primero el 19 de febrero de 1981, cuando Gore atrajo a Jing Ling, de 17 años, a su camioneta mostrándole su placa de policía. Luego llevó a la adolescente a su casa, donde se reunió con su madre, Xian Ling, de 48 años, y decidió que ella también sería una de sus víctimas. Gore luego declaró a la policía que ató a Xiang a un árbol, donde murió asfixiada, y que él y Waterfield agredieron sexualmente a Jing. Después de que las dos murieron, Gore y Waterfield desmembraron sus cuerpos y pusieron sus restos en bidones de aceite que luego enterraron. La siguiente víctima de los primos asesinos fue Judith Daly, de 35 años, quien estaba de visita desde California el 15 de julio, casi 5 meses después de su primer asesinato. Gore dañó intencionalmente el auto de Judith de una manera que lo hizo imposible de usar. Incapaz de encender su vehículo, Judith quedó varada y vulnerable, pero fue abordada por Gore, quien se ofreció a llevarla al teléfono más cercano. Se sintió tranquila al ver que él llevaba una placa de policía. Judith aceptó el aventón, pero en lugar de llevarla a la cabina telefónica, como prometió, Gore la llevó a un lugar apartado donde se encontraron con Waterfield. Los dos hombres posteriormente agredieron sexualmente y mataron a Judith. Gore aseguró que los hombres deshicieron el cuerpo de la mujer de 35 años en un pantano. Pero todo cambió para Gore cuando, semanas después de la muerte de Judith, intentó secuestrar a un adolescente usando su placa de policía. El plan no tuvo éxito y el padre de la chica reportó el comportamiento de Gore a la oficina del alguacil, que posteriormente le quitó su placa de voluntario. Días después, la policía encontró a Gore en el asiento trasero del auto de una mujer, con un escáner policial, esposas y una pistola. Fue detenido por las autoridades y poco después fue acusado y condenado por allanamiento de morada con arma. Aunque fue condenado a 5 años de prisión, salió en libertad condicional en menos de 2 años, en marzo de 1983. Las siguientes víctimas de Gore y Waterfield fueron dos autoestopistas de 14 años, recogidas el 20 de mayo de 1983. Angélica Lavelle y Barbara Ann Bayer fueron llevadas posteriormente a un lugar apartado donde fueron agredidas sexualmente, asesinadas y desmembradas. Las últimas víctimas conocidas de los primos asesinos fueron 17 años y Regan Martin, de 14 años, dos estudiantes de la preparatoria Vero Beach. Dos chicas pedían aventón a la playa Ovaso en Indian River el 26 de julio de 1983,
Cuando fueron recogidas por Waterfield y Gore, Gore las llevó de regreso a la casa de sus padres, que estaba vacía, pero Waterfield decidió dejar a Gore solo con las dos chicas. Él dijo que vio a su hermana en el trayecto, que ella lo vio y probablemente también a las dos chicas que los acompañaban. Waterfield dijo que iría a su taller de camiones para evitar que su hermana interrumpiera a Gore. Gore puso a las chicas en habitaciones separadas y agredió sexualmente a Lynn primero. La dejó con vida mientras iba a agredir a Regan. Sin embargo, durante esta agresión, Lynn, con las manos atadas detrás de la espalda, logró escapar por la parte delantera de la casa. Ella corrió lejos de Gore y de la propiedad hasta que perdió el equilibrio y tropezó en la entrada, recordó Gore. La seguí corriendo, tropezó y cayó, así la alcancé. La arrastré de regreso y ella se resistía, peleando, así que la tiré al suelo. Fue entonces cuando le disparé en la cabeza. Gore le disparó a Lynn 2 veces a quemarropa en medio de su entrada. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya que había un testigo, un adolescente que iba en su bicicleta, que había visto todo. El chico huyó y avisó a la policía, provocando un enfrentamiento de 90 minutos entre Gore y las autoridades. Gore fue arrestado y Regan Martin, de 14 años, rescatado. La encontraron esposada en el ático con cables eléctricos atados alrededor de sus piernas. El 10 de agosto de 1983, Gore fue acusado de asesinato en primer grado, con 2 cargos de secuestro y 2 cargos de agresión sexual. En diciembre de ese año, él llevó a la policía a los cuerpos de 3 de sus víctimas. En marzo de 1984, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte al año siguiente. Waterfield fue declarado culpable de los asesinatos de las jóvenes de 14 años, Barbara Ann Bayer y Angélica Labelle, y recibió cadena perpetua con un mínimo de 50 años. Antes fue declarado culpable de homicidio involuntario por no evitar la muerte de Lynn Elliott y condenado a 15 años de prisión. Gore nunca ocultó sus deseos letales a lo largo de los años. Él reportó tener una compulsión muy fuerte por matar y le dijo a un psiquiatra que tenía una personalidad separada que estaba siendo controlada por el diablo. En su juicio por asesinato, declaró bajo juramento: "Era como si algo más me controlara. Sabes, probablemente podría ser 2 personas al mismo tiempo. Sé, con certeza, que era una persona diferente cuando hice esto, y no lo sería en otras ocasiones". Agregó que no quería matar a nadie, pero su deseo de quitarle la vida a otros era como una obsesión. A pesar de las declaraciones de Gore, se sabía que guardaba trofeos de sus víctimas. Lo más notable es que coleccionaba su cabello como recuerdo. También se sabía que respondía cartas mientras estaba en prisión, pero se notó que nunca parecía sentir remordimiento por sus acciones. En cambio, con frecuencia divulgaba los detalles sangrientos de sus crímenes. Las cartas de Gore, con información espeluznante, presionaron al gobernador de Florida, Rick Scott, para fijar una fecha de ejecución. Como mostró tan poco interés por sus víctimas y por los delitos que cometió, Fred Waterfield actualmente tiene 71 años y sigue en prisión. Según se informa, hasta el día de hoy, él sigue manteniendo su inocencia. David Alan Gore fue ejecutado por inyección letal el 12 de abril de 2012 a la edad de 58 años. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer Jr. nació el 26 de marzo de 1946 en Neenah, Wisconsin. Su crianza fue problemática y turbulenta por varios factores, especialmente el alcoholismo y abuso verbal de su padre, además de las frecuentes mudanzas familiares durante la escuela. Era considerado un solitario y parecía estar particularmente interesado en el bondage y el sadomasoquismo desde una edad temprana. Mientras comenzó a espiar como adolescente, según se informa, intentó lograr asfixia autoerótica atándose a árboles en áreas apartadas, algo que volvería a surgir en sus asesinatos posteriores. Schaefer ingresó al departamento de policía de Wilton Manors a los 25 años, en septiembre de 1971. Después de haber intentado y fracasado en convertirse en maestro durante varios años,
recibió un reconocimiento durante su tiempo en la policía de Wilton Manors. Su estancia fue de 6 meses. Su desempeño laboral fue considerado en general como deficiente y fue despedido cuando sus superiores descubrieron eso. Frecuentemente detenía a conductoras por infracciones menores de tránsito. Luego usaba sus datos personales para contactar a las mujeres y pedirles salir. La policía de Wilton Manors no toleró la conducta inapropiada de Schaefer, pero él consiguió trabajo en otras fuerzas del orden. En 1972 solicitó trabajo como ayudante en el departamento del sheriff del condado de Martin, Florida, y falsificó una carta de recomendación de sus anteriores empleadores policiales, lo que llevó a que le ofrecieran un puesto. Las primeras víctimas de Schaefer, afortunadamente, pudieron escapar con vida. Nancy Trotter, de 18 años, y Paula Wells, de 17, hacían autostop el 21 de julio de 1972 cuando Schaefer, en servicio, las recogió. Llevó a las dos jóvenes a Stewart, su destino, pero inquietantemente les advirtió sobre los peligros de aceptar viajes de desconocidos. Las chicas explicaron que planeaban visitar Jensen Beach al día siguiente y que ninguna de las dos era originaria de Florida. Schaefer aprovechó la oportunidad para ofrecerles llevarlas a la playa a la mañana siguiente, y ellas aceptaron. Sin embargo, en lugar de llevarlas allí, las llevó a una zona boscosa apartada, deteniendo el auto cerca de una cabaña en ruinas. Luego les puso esposas y amordazó a las chicas. Llevó a Nancy a un árbol, ató sus piernas al tronco debajo de las rodillas y le puso una soga al cuello. La posición era tan peligrosa que la joven de 18 años tuvo que pararse sobre las raíces del árbol para evitar que la cuerda se apretara. Paula fue atada a otro árbol. Schaefer les dijo a las chicas que serían violadas y asesinadas. Pero antes de que pudiera cumplir su promesa, fue interrumpido por una llamada de radio que le indicó que debía presentarse de inmediato en la estación de policía. Schaefer se fue y regresó 2 horas después para descubrir que ambas chicas se habían ido. Llamó al sheriff Roberto Crowder y le dijo: «Hice algo muy tonto. Te vas a enojar conmigo». Explicó que solo quería enseñarles a las chicas los peligros de pedir aventón, pero que, cito, se pasó de la raya y abandonó a ambas en los pantanos. Afortunadamente, Nancy fue encontrada nadando en un río, con las manos aún atadas detrás de la espalda y la boca todavía amordazada. Su ropa estaba rasgada y rota en partes. Paula fue descubierta poco antes, deambulando por el bosque en dirección a la carretera. Ambas chicas estaban comprensiblemente traumatizadas, pero por lo demás ilesas. De regreso en la estación de policía, Nancy y Paula detallaron su escape y sus interacciones con Schaefer. Aunque Schaefer afirmó que simplemente había ido demasiado lejos al intentar advertirles a las chicas sobre los riesgos de hacer autostop con extraños, su versión de los hechos no fue creída. Lo despidieron de inmediato, lo arrestaron y le imputaron cargos de privación ilegal de la libertad y asalto agravado. Sin embargo, 2 semanas después, pagó la fianza y quedó libre hasta su juicio en noviembre. El 27 de septiembre de 1972, Schaefer secuestró a 2 adolescentes, Susan Place, de 17 años, y Georgia Jessup, de 16 años. Ellas se encontraron con Schaefer, quien se presentó como Jerry Shepard en Fort Lauderdale mientras asistían a un centro de educación para adultos. Pronto se ganó su confianza, quizá fingiendo interés en lo mismo que ellas. Las 2 chicas planearon ir a la playa con Schaefer unos días. Le dijeron esto a Lucille, madre de Susan, cuando se lo presentaron. Ella ya lo sospechaba, Jerry Shepard, y anotó el número de su placa. Susan y Georgia fueron vistas por última vez saliendo de la propiedad en 845 esa noche con Schaefer. Cuando pasaron 4 días y no hubo señales de Susan o Georgia, sus padres se preocuparon y reportaron su desaparición a la policía. Aunque Lucille, la madre de Susan, le dio a los investigadores el número de placa que había anotado, el registro correspondía a un vehículo completamente diferente en San Petersburgo. El dueño del auto tampoco coincidía con la descripción de Schaefer y tenía una coartada sólida. Para la noche de la desaparición de las chicas, el caso se enfrió rápidamente. Schaefer, mientras tanto,
se presentó ante el tribunal en diciembre de 1972. Él aceptó un acuerdo de culpabilidad, en el que se declaró culpable de un cargo de asalto agravado. Se le impuso 1 año de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 6 meses. Se le ordenó 3 años de libertad condicional después. Inició su condena en prisión en julio de 1973. En la primavera de 1973 hubo un avance en el caso de Susan Place y Georgia Jessup cuando Lucille Place encontró una carta en la habitación de su hija de Jerry Shepard. La dirección del remitente la llevó a un edificio donde el administrador le dijo que el departamento había sido rentado por Schaefer, quien fue enviado a prisión por secuestrar e intentar ahorcar a 2 chicas. Lucille pronto notó que también había cometido un error. Al anotar el número de placa de su auto, ella lo había registrado incorrectamente como perteneciente al condado equivocado. Después de que ella avisó a la policía del error, rastrearon el auto hasta Schaefer, quien negó conocer a Georgia o Susan, aunque Lucille lo identificó como el hombre que había estado en la habitación de su hija la noche en que desapareció. El 1 de abril, los restos muy descompuestos de 2 chicas adolescentes fueron descubiertos en Oak Hammock Park, en la ciudad de Port St. Lucie, Florida. Sin embargo, partes de los cuerpos habían sido esparcidas por la fauna silvestre y se encontró muy poca ropa en la escena. La prenda más notable que aún quedaba era un par de jeans con un parche del correcaminos, el pájaro de caricatura de Looney Tunes. Ambas víctimas fueron atadas y asesinadas. Sus médulas espinales fueron seccionadas a nivel lumbar y varios huesos cortados con cuchillo o machete. Habían sido decapitados después de la muerte y sus mandíbulas mostraban signos de fracturas. Uno de los cuerpos tenía una herida de bala en la mandíbula por una pistola calibre .22. Los cuerpos pronto fueron identificados como los de Susan Place y Georgia Jessup. Era Georgia quien tenía los jeans Roadrunner. Tras la identificación, la policía consideró a Schaefer su principal sospechoso, basándose en su condena y la información de Lucille Place. Inmediatamente comenzaron a investigar dentro de la residencia de su madre. Los investigadores hallaron 300 páginas de relatos violentos y retorcidos escritos por Schaefer durante años. Detallaban el secuestro, la humillación, la agresión sexual y la muerte de varias adolescentes y mujeres jóvenes, a quienes él, con odio, se refería como prostitutas y zorras. Escribió sobre cómo frecuentemente regresaba a las escenas de sus crímenes para cometer actos de necrofilia, con los restos desmembrados e incluso a veces dientes extraídos de los cráneos de sus víctimas como recuerdos. La policía también recogió 11 armas de fuego, 13 cuchillos de caza, secciones de cuerda y una gran cantidad de pornografía suave de la casa. En su mayoría, él la modificó para mostrar mujeres desnudas atadas a árboles o con heridas de bala. Los investigadores hallaron 37 fotos Polaroid de mujeres ahorcadas o mutiladas y una carta de un australiano conocido en Marruecos en 1970 que incluía más fotos Polaroid de una masacre en un pueblo del Sahara. La mayoría de las imágenes mostraban a mujeres mutiladas. Más incriminante fue que Schaefer, como otros asesinos seriales, guardaba trofeos de sus víctimas en una caja de joyas. Las autoridades recuperaron pertenencias personales, incluyendo joyas, pasaportes y ropa que pertenecían a personas que se cree que fueron sus víctimas. Un candado de oro con el nombre Lee se vinculó a una mujer desaparecida llamada Lee Bonadice. Ella había sido vecina de Schaefer en 1969 y desapareció en septiembre de ese año. También hallaron un dije de corazón con iniciales. Hasta ahora, MTN no ha sido vinculado a nadie. También se recuperó la licencia de conducir de Barbara Ann Wilcox. Barbara, de 19 años, desapareció en enero de 1973 haciendo autostop desde Sioux City, Iowa. Viajaba con Colette Goodenough, también de 19 años. Su pasaporte fue hallado junto a la licencia de Barbara. Schaefer era conocido por estar en Cedar Rapids, Iowa, en la época de sus desapariciones. Sus restos se recuperaron en 1977 con pruebas de que fueron suspendidas de árboles donde las asesinaron. Aunque Schaefer
solo fue acusado de los asesinatos de 2 personas, se cree firmemente que fue un asesino serial. Hallaron dientes y huesos de al menos 8 personas en la casa de su madre. Se encontraron más pruebas físicas en la casa de Schaefer, que compartía con su esposa, incluida Georgia, el bolso de gamuza de Jessup, que supuestamente era un regalo para su esposa. En noviembre de 1972, 2 meses después de su desaparición, también encontraron 2 dientes humanos, varios cuchillos y armas de fuego, y una funda de almohada con muchas manchas de sangre, que obviamente él había intentado limpiar. En mayo de 1973, Schaefer fue relacionado con 9 asesinatos y desapariciones no resueltas entre 1969 y 1973. Aunque un periódico publicó una lista de 28 personas asesinadas o desaparecidas que se creía estaban vinculadas al ex policía, el 18 de mayo de 1973, Schaefer fue acusado de 2 asesinatos en primer grado por las muertes de Susan Place y Georgia Jessup. En septiembre de ese año fue declarado culpable de ambos cargos. Posteriormente, se le impusieron 2 cadenas perpetuas que debía cumplir de manera simultánea. Schaefer continuó manteniendo su inocencia a pesar de las pruebas en su contra. Luego dijo que Georgia, Jessup y Susan Place eran heroinómanas, informantes y promiscuas. Además, insultó a sus padres. Todo esto mientras afirmaba que nunca había conocido a ninguna de las 2 chicas mientras estaba en prisión. Schaefer era un solitario y un marginado. Los reclusos no querían mezclarse con él, ya que tenía fama de ser informante de la policía, lo cual no era del todo ficticio, ya que ayudó a encarcelar a varios pederastas mientras estaba tras las rejas. Schaefer murió el 3 de diciembre de 1995 a los 49 años tras ser apuñalado más de 40 veces por su compañero de prisión, Vincent Rivera, de 32 años y ya condenado por asesinato. Las autoridades policiales declararon que ambos se pelearon por quien recibía la última taza de agua caliente de un dispensador. Antes de la muerte de Schaefer, en 1999, Rivera fue condenado por su asesinato y recibió 53 años extra sumados a su sentencia previa de 20 años. Rivera nunca confesó ni dio un motivo para el asesinato, pero se sospecha que Schaefer fue asesinado por ser informante. En el año antes de su muerte, le arrojaron basura en numerosas ocasiones y su celda fue incendiada 2 veces. Para muchos, el asesinato fue un final justo y apropiado para uno de los asesinos más sádicos y crueles de Florida. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario aquí abajo con sus propias opiniones y reacciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.